Y bueno, Kunkel, ¿qué se va a preocupar? Kunkel ahora no solamente cobró una indemnización, ahora va a cobrar la jubilación del terrorista. La Argentina es el único país que tiene jubilación de terrorista. No sé si algún otro país tiene las amas de casa y los terroristas, ¿no? Los tipos que estuvieron presos, por ejemplo, en el 74, había un gobierno legal en el año 74. Esta gente fue amnistiada, no es que fue absuelta o exculpada de alguna manera, amnistiada, es decir, el Congreso dijo que los perdonaba. Ahora el Congreso que dice que los perdonaba, dice que le tenemos que pedir perdón a ellos. Esto también está un poco extraño, porque fue un Congreso legal el que los perdonó, y es otro Congreso más o menos, no sé ya a esta altura, que tiene de legal el que dice que como ellos no tienen que perdonar, nosotros no solamente hay que indemnizarlos, sino que hay que darles una pensión, sin que hayan puesto un centavo. Llama a la ambulancia, que por favor. Bueno, muy bien, estábamos hablando hace un ratito de este tema raro del Estado argentino, cómo trata el terrorismo, en su momento con tolerancia, después perdonándolo y ahora indemnizándolo. Y ahí es algo que resulta incomprensible para cualquier persona racional. En Argentina esta noticia pasa sin que nadie la comente. Esto es lo que es muy curioso, ¿no? No hay mucho comentario, sí, en los diarios, en los medios, pero a los políticos de la oposición parece no preocuparles este asunto. Para mí es gravísimo. Vamos a conversarlo con Arturo Larrabure, que como ustedes saben es hijo del coronel Larrabure, que fue asesinado por el ERP en el año 1975. Arturo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José. Te escucho con poco retorno, no sé si vos me escuchás bien. Yo te escucho perfectamente bien y lo interesante es escucharte tu reflexión cuando ves que pasan los años y de nuevo a la gente que ha estado involucrada en la violencia política, que ha cometido actos deleznables como el asesinato de tu padre, el Estado argentino primero los indemniza, ahora les ha establecido una especie de jubilación al terrorista, ¿no? Tenemos la jubilación al ama de casa y la jubilación al terrorista. ¿Qué reflexión te merece todo esto? Bueno, en su momento, cuando Lorenzetti presentó un libro y lo tenía en el panel a Eduardo Anguita, yo escribí una carta que la titulé Burla al dolor. Yo creo que en realidad se siguen burlando de todos aquellos que en realidad tenían que hacer lo que hicieron. Defendieron la patria, ¿no es cierto?, como fue el caso de mi padre, como fue el caso de tanta gente, y que aquellos que atacaron la República no pueden ser indemnizados, porque además están convalidando a que mañana otros se levanten en armas. ¿Por qué? Porque dentro de 30 años van a ser indemnizados, van a ser los héroes. A mí me parece que es una incongruencia total que están efectuando. Pero también es lógico lo que vos decís, que el periodismo lo mira, lo ve pasar, no hace nada, como que esto a ellos no los va a tocar. Y en realidad el 70, como la inseguridad de hoy, no medía exactamente a quién tocaba. El que caía, caía. Entonces hay que tener mucho cuidado con ser cómplice, porque el silencio es cómplice en este caso. Y otra reflexión que siempre me gusta hacer, recordaba una vieja profesora en la secundaria que tuvimos, que, bueno, era de literatura, y normalmente la muchachada se copiaba en esos exámenes. Cuando fue el momento de entregar las notas, todo el mundo aprobó. Y entonces ella dijo una frase que a mí me quedó para toda la vida. Bueno, aquellos que se copiaron, piénsenlo muy bien porque después los va a aplazar la vida. Y yo creo que aquellos que callan hoy, porque la historia se sigue escribiendo, los va a aplazar la historia. La historia, cuando cuente cómo tienen que ser las cosas, por el relato va a caer, tarde o temprano va a caer. Es como el gobierno de Menem. Antes nadie lo votaba a Menem, ¿no es cierto? O todos los votaban. Lo mismo pasa ahora. Los va a aplazar la historia.
a todos estos personajes que miran para otro lado, dicen esto no es así, pero tampoco hacen absolutamente nada. Y bueno, uno realmente no sabe qué pensar, por qué las cosas son así y por qué la ciudadanía le da un visto bueno, porque el no hacer nada es un visto bueno. Sí, yo creo que hay algo en el silencio, hay algo de complicidad y algo de temor. Si uno ve las cosas como se fueron desarrollando, me parece que la historia les está haciendo un gran favor, porque uno piensa, estos tipos tomaron las armas para llevar adelante un proyecto delirante, totalitario, ¿no? Se los amnistió, las volvieron a tomar, ¿no? Después, ese mismo Estado que dijo lo que los perdonaba, a pesar de que ellos traicionaron el perdón, los termina indemnizando y les paga ahora una pensión. A mí me da la sensación de que lo que están buscando es que alguien les pare el carro algún día. Y yo, el comentario mío del silencio, más que con el periodismo, porque la noticia por lo menos sale en los diarios, es el silencio de los políticos. Hay un temor a decirle a estos tipos, ¿y ustedes quiénes son? ¿Ustedes cuándo nos van a indemnizar a nosotros por lo que hicieron? ¿Por qué nadie les dice eso? Una ala política. No es que era un grupo armado terrorista, pero no, era un grupo armado político terrorista. Ahí está. Y como todos tienen, y ELER tenía mucha vinculación con un ala del radicalismo. Esas son las últimas investigaciones que se vienen gestionando a nivel de la causa Rucci, a nivel de la causa de mi padre. Es decir, no es casualidad, porque si no, por ejemplo, uno vería Tumini. ¿Dónde está Tumini? ¿En qué partido está? Es decir, hoy uno tiene que ir relacionando, tiene que hacer un trabajo de investigación, y eso es lo que tiene que hacer la justicia, pero la justicia mira para otro lado. Pero los rastros han quedado, las huellas están, son indelebles. La historia por eso los va a terminar aplazando, como te decía recién. Y claro, ¿por qué el político calla? Porque también tiene connivencia o tuvo connivencia. Tiene algo que ver con eso, tiene la cola manchada. Esa es la verdad. Por eso no hace nada. Porque si no terminaría mostrando que ellos en el 70 tuvieron participación. Y no es solamente Kunkel, el Cancagullo o tantos otros. Fíjense lo de Labraña. Labraña sí dijo, yo tengo participación, dijo exactamente, señora, no te perfil el sábado sobre Labraña. Sí. Dice, yo no voy a aceptar este dinero. Sí, clarísimo eso, ¿no? Clarísimo. Ahora, hablemos un poco recordemos el caso del libro de Lorenzetti, que era sobre derechos humanos, justicia y reparación. En el momento que Lorenzetti, nadie se enteraba tampoco de lo que había pasado en la Corte. Hasta que no salió la ley de medios, nadie se quiso enterar de lo que había pasado en la Corte en el año 2003, ¿no? Al 2004. Lorenzetti escribió este libro, presidente de la Corte, y lo invitó a Anguita, que está relacionado con el caso de tu padre, ¿no? Anguita no está relacionado específicamente con el caso de mi padre, porque Anguita es de aquellos que atacaron antes, en el 73, en el Comando de Sanidad, 6 de septiembre del 73. Ya habían sido amnistiados, ya habían salido libres. Estaba el 6 de septiembre del 73, no sé si estaba Cámpora o ya había Perón ordenado que se fuera, que renunciara a Cámpora, porque había visto el pacto espurio que había hecho Cámpora con el ala política de Montoneros. Entonces, Anguita, ¿qué hace? Ataca el ERP y bueno, cae preso, lo meten preso, y es uno de los tantos seguramente que debe estar entre los 10.000 que va a ser indemnizado. Ahora, junto a Anguita está en el panel, es el presentador del libro de Lorenzetti. ¿De qué derechos humanos hablan? Por favor. Además, el mismo Lorenzetti, cuando fue que le pusieron una placa a Mayol, que es el soldado que entrega el regimiento de Formosa,
él va Lorenzetti al acto de la placa de homenaje a Mayol. Es decir, hay muchas muestras, que no las quieran ver, que no digan nada, bueno, eso es otra historia, pero yo sigo insistiendo, José, la historia ha dejado rastros y está dejando rastros. Que se hagan los distraídos, que miren para otro lado, bueno, háganlo, total, ¿qué importa esto? La historia ya se marcó. Uno tiene la conciencia tranquila, uno dice las cosas que tiene que decir como las ve. Eso no significa que sea absolutamente la verdad, porque la verdad absoluta no existe. Pero uno está viendo cosas y realmente es como que se burlaran del dolor nuestro. Junto con la ley de reparación para los 10.000 terroristas, está anclada la otra ley, que por eso salen juntas. Son a las 13 familias de los atacados por Mayol en el regimiento de Formosa, un 5 de octubre del 75, que después de eso viene el decreto famoso de Luder, porque no estaba Isabel gobernando, estaba gobernando pero había pedido licencia, y viene el decreto famoso de amnistía, de aniquilamiento, que después la gente, los políticos interpretaron que aniquilamiento no era así, pero bueno, por eso yo digo, José, es muy bueno volver a poner los hechos sobre el tapete. Lo de hoy tiene vinculación directa con el 70, no es que no está atado, no está relacionado. Cada uno hace el negocio que puede. Nuestro negocio es decir la verdad. No nos importa la indemnización, que la indemnización hoy llega muy tarde, 40 años después, a las familias, a las 13 familias. Tuvieron que vivir 40 años sin la ayuda de absolutamente nadie, siendo, como dice Reato en su libro, los más pobres del regimiento, los soldados más pobres, ¿no es cierto? Así que esas son mis reflexiones. Esto sigue una burla a las víctimas del terrorismo. Es una ley que no repara absolutamente nada, sobre todo anclada como está con la otra ley de indemnización permanente a aquellos que nos atacaron una y mil veces, porque ¿por qué digo una y mil veces? Porque 18.000 víctimas del terrorismo es un número atroz realmente. Y nadie habla, todo el mundo minimiza. ¿Y cuántas fueron las víctimas del terrorismo? 100, 200. Nosotros no mentimos. Cuando presentemos el libro que va a salir dentro de poco, las 18.000, vamos a mostrar las 18.000. No como los 30.000 que decía inclusive en este artículo Labraña del sábado pasado, que los 30.000, él tiene relación con el número 30.000. Eran 3.000, 5.000, decía Ebbe Bonafini. Cuando fueron los holandeses le dijeron, con este número no van a hacer mella, pongamos 30.000. Y así estamos, ¿no es cierto? Donde los números se suman o se multiplican para un lado y después se disminuyen para el otro. Un desastre, la verdad. Lo que es clave es una cosa que vos dijiste, que es este padecimiento tiránico que tenemos que sufrir hoy, este despropósito que es la Argentina, es consecuencia de haber aceptado esa fábula, ¿no? Y de permanecer en silencio por todas estas cosas del pasado. Porque sobre ese mito fundante se ha formado este gobierno sin límites que tenemos hoy. Y eso hay que tenerlo claro. No es gratis la defección, ¿no? La estamos pagando en este momento. Arturo Larrabure, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos, como siempre, José. Un abrazo enorme.